Vamos a orar. Sale, cierra tus ojos un momento. Papá, te damos gracias porque eres bueno y eres fiel. Espíritu Santo, estamos aquí para escucharte a ti. Amamos tu dirección, amamos tu consejo, amamos tu sabiduría. Papá, que esta palabra que vamos a escuchar se siembre en nuestros corazones y produzca fruto al 100%. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a empezar leyéndote una historia que sucedió. Dice, ¿ya se fueron los niños? Ya, ¿verdad? Sí. Dice, ¿pero cómo pudiste hacer eso?, gritó Helen. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Tom miraba fijamente con impotencia a su esposa. Había cometido adulterio. Había enfrentado sus acciones pecaminosas y le había pedido a su esposa que lo perdonara. Tú sabías que estaba mal, dijo ella. Sabías que era la traición máxima a nuestro matrimonio. Nunca planeé tener una aventura, dijo Tom con lágrimas en sus ojos. Tom no estaba mintiendo. Sabía que estaba tomando algunas malas decisiones, pero no había visto las consecuencias futuras de sus acciones. Después de casi una hora de rogarle a su esposa, le dijo algo que ayudó a Helen a comenzar a entenderlo y finalmente a perdonarlo. Dijo Tom, te fui infiel en cientos de formas antes de cometer adulterio. Cuando alguien se va de una iglesia, no tomó la decisión un día antes. Cuando alguien fue infiel en un matrimonio, no tomó la decisión un día antes. Cuando alguien se suicidó, no tomó la decisión un día antes. Fueron una serie de días, meses, años que estuvo pensando en esto. Y este ejemplo que leemos nos alumbra mucho porque él dice, te fui infiel cientos de veces antes de cometer adulterio. La batalla que tenemos como seres humanos está aquí en la cabeza. Y muchas de las veces, cuando alguien se fue de una iglesia, fue porque hace unos meses, unos años, tuvo a lo mejor una ofensa y comenzó a darle vueltas en su cabeza. Un día, una semana, un mes, unos años y finalmente se fue de la iglesia. Satanás no tiene prisa. Satanás no tiene prisa. Quiero leerte algún ejemplo que sucede de una persona que comienza a tener una conversación con Satanás. En Génesis 3, versículo 1, si me acompañas para allá. Fíjate cómo dice en el 3:1. Pero la serpiente era astuta. Dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios te ha dicho, no comas de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocarás para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Y tú puedes seguir leyendo la historia. Pero lo que sucede aquí es que con Satanás no se conversa. Si tú tienes una plática con Satanás, él te va a terminar convenciendo de que seas infiel. Él te va a terminar convenciendo de que no vales nada. Hay dos pasajes en la Biblia donde se conversa con Satanás. Uno es Eva y el otro es Jesús. Jesús en Lucas 4 dice que está platicando Satanás con él, pero Jesús siempre le responde de esta manera: escrito está. Si tú tienes una conversación con Satanás sin tener delante de ti la palabra de Dios, él te va a convencer de lo que él busca que hagas. Satanás no es este ser con cuernos rojos, ¿verdad? Que tiene una colita y te va a salir un día cuando estás bajando a tomar agua y te va a hacer ¡bu! ¿Me explico? Esto no es Satanás. Satanás es una persona, es un ser, perdón, que te va a decir: llegaste a la casa y otra vez no hay nadie esperándote. ¿Ves que nadie te quiere? El otro día llegaste con flores y no las recibió. Y entonces si tú empiezas a tener esta conversación con él y empiezas a decir: no, pues sí es cierto. Es más, el otro día me acuerdo que iba y me pasó esto. Y después Satanás te va a decir: ¿ves? ¿Por qué mejor no te vas con ella? Mira, nadie se va a enterar. Aparte, ella sí te escucha. Y entonces estás teniendo esta conversación con él. ¿Y sabes qué va a suceder? Te va a convencer. Tú necesitas, en el momento que tú escuches que viene un pensamiento que no está dentro de la palabra de Dios, tú tomas este pensamiento y dices: no, escrito está, cordón de 3 dobleces no se rompe. Escrito está, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Explico? Pero si tú tienes esta conversación con él, él te va a convencer. Porque Satanás no es tonto, él es astuto. Está platicando con Eva y le dice: si tú comes de este árbol, puedes llegar a ser como Dios. Ahora, si esta parte la lee alguien que no conoce la Biblia, pareciera algo bueno. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué hubiera pasado si Satanás se presenta con Eva y le dice: si comes de este fruto, te va a ir mal toda tu vida? Tus hijos van a vivir en fracaso, vas a tener un chorro de problemas con Adán y todo el tiempo te vas a sentir mal. ¿Tú crees que Eva hubiera comido? Pues claro que no. Pero siempre Satanás va a presentar las cosas como algo bueno. Como algo bueno. No pasa nada si haces ese amarre para que esa persona vuelva a ti. Es amor. Pareciera que es algo bueno. Porque Él es astuto. Porque Él es astuto. Vamos a leer Juan, vamos a Juan, capítulo 10, versículo 10. Me voy a ir rápido, ¿sale? Para ya ir a comer. Nada más voy a dar algunas citas, ¿sale? Entonces apúntalas para irnos más rapidito. ¿Listos?
Fíjense cómo dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. ¿Cómo roba? ¿Qué te va a robar? La palabra de Dios. Si te roba la palabra, puede matar tu identidad y finalmente puede destruir tu vida. Si te roba la palabra, destruye tu identidad y finalmente mata tu negocio. Si te roba la palabra, destruye identidad y finalmente mata tu matrimonio. Si te roba la palabra, destruye tu identidad y finalmente roba la vida de tus hijos. Ahora, si vamos a Génesis, si nos regresamos para allá, en Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 14, ¿listos? Vamos a leer el 3:14 y el 2:7. Fíjate, dice en el 3:14 primero. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Qué va a comer Satanás? Polvo, ¿verdad? Qué interesante. Ahora, vámonos al capítulo 2, al versículo 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿de dónde? Del polvo, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Cómo opera Satanás? Cuando de repente comienzas a sentirte deprimido, comienzas a sentirte triste, comienzas a sentirte desvalorado, y entonces él mete un pensamiento y te dice, ¿ves que no vales nada? Estás horrible. Por eso nadie te quiere. Date cuenta. Nunca vas a ser suficiente. Y entonces se aprovechó del sentimiento que estás teniendo para meterte un pensamiento y comenzar a trabajar en ti. Él no tiene prisa, ¿eh? Esto es muy importante que sepamos. Él no tiene prisa. Él no espera el resultado del pensamiento que te está metiendo hoy, no espera el resultado para el día de mañana. Él espera el pensamiento de pornografía metértelo hoy para que de aquí a 10, 5, 3 años cometas una infidelidad en tu matrimonio. Él no tiene prisa. Trabaja lentamente, pero sabe cuál es su propósito. Y está ahí, duro y dale, duro y dale. Cuando Dios le pedía al pueblo de Israel que le sacrificaran un animalito, le decía, vas a sacrificar la carne, la sangre, ¿verdad? Pero las vísceras las vas a quemar afuera. Las vísceras representan las emociones. Las emociones no nos ayudan para tomar decisiones. Cuando todo está bien, mete la tarjeta, 48 meses, ¡zas! Y cuando todo está mal, es que no tengo dinero, Dios no me escucha, cada vez estoy peor, no sé hacer nada, soy un fracasado y ¡pum! ¡Pum! Palabras de fracaso a nuestra vida. Porque las emociones no sirven. Por eso Dios les dijo al pueblo de Israel, cuando vayas a hacer un sacrificio, vas a tomar las vísceras o las emociones y las vas a quemar. Porque estas no sirven para tomar decisiones. Satanás se aprovecha de las emociones y comienza a alimentarse de polvo o de la carne o de las emociones. Ahora, sucede algo. En el 3:15 le dice Dios a Satanás, le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando David estaba enfrente de Goliat, David toma una piedra, la lanza y tumba a Goliat.
La única manera de derrotar a Satanás es con la palabra de Dios. Es a través de la piedra angular, que es Jesús. Si tú tratas de refutarle a Satanás con, es que no, sí, mira, nadie me quiere, te va a convencer. Tú tomas esta piedra, la lanzas y tumbas a Goliat. Pero ¿qué sucede? Después dice, lo único que tú puedes hacer, le dice Dios a Satanás, es hacer tropezar a la gente. Es lo único que puedes hacer tropezar a la gente. Satanás, a través de pensamientos, vas a actuar y le vas a decir, sí, eres un fracasado. Acuérdate de ese negocio que emprendiste y fracasó. Acuérdate de esos hijos que se te echaron a perder, ni para papá sirves. Y entonces, si tienes esta conversación con él te va a convencer. Necesitas tomar la palabra de Dios y decir, escrito está, escrito está, escrito está. Y a través de la palabra de Dios se tumba a Satanás. Ahora, Satanás opera mucho a través de pensamientos, ¿verdad? Te mete pensamientos. El primer pensamiento que tienes no es tu responsabilidad. Te lanza el primer pensamiento. ¿Ves que no sirves para nada? No pasa nada si haces esa infidelidad. No pasa nada si robas. No pasa nada si haces tranza en ese negocio. No pasa nada si haces esto. El primer pensamiento te lo va a enviar él. Pero sucede esto. Tú no puedes evitar que un pájaro vuele por encima de tu cabeza, ¿verdad? No puedes evitarlo. Pero si el pájaro hizo un nido en tu cabeza, entonces fue tu responsabilidad porque no lo espantaste. El primer pensamiento Satanás lo va a enviar. Y ese no es tu responsabilidad. Porque en Lucas 4 dice que cuando estaba tentando a Jesús se fue por un tiempo. Esto significa que regresa. Entonces va a lanzar el primer pensamiento, este no es tu responsabilidad. Pero si en este pensamiento tú comienzas a meditar, entonces ahí sí fue tu responsabilidad. Porque tú vas a meditar en esto, vas a actuar como esto y vas a tener este resultado. Vamos a Santiago. Voy a dar nada más 2 citas más y ya terminamos, ¿sale? Santiago, y vamos a leer en el capítulo 1, en el versículo, vamos a leer desde el 12, 1:12. Fíjate cómo dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Satanás te lo mete el pensamiento. Empiezas a meditar en él. Y puede pasar 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Pero si tú no lo atiendes, va a dar a luz. Porque lo estás meditando. Ahora, ¿qué hacer? Vamos a 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10. Y vamos a leer en el versículo 3. 2 Corintios 10:3.
¿Listo? Fíjense cómo dice. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y luego en el 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si hay un pensamiento que no está en la mente de Dios, tú necesitas tomarlo y decir, yo llevo este pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Papá, en el nombre de Jesús yo declaro que soy muerto a la lujuria, papá, que soy muerto al robo, que soy muerto a la enfermedad. Y entonces tomas ese pensamiento y lo sometes a través de la palabra de Dios. En Juan 8 dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, ¿verdad? Si tú tomas a una persona que cuenta billetes en el banco y le das un bonche así de puros de a 500 y en medio le metes uno falso y empieza a contarlo sin ver, con el puro tacto, reconoce cuál es el falso. ¿Por qué? Porque ha tenido mucho tiempo con lo verdadero. La verdad no es una opinión, es una persona. Si tú pasas tiempo con Jesús, tú vas a poder detectar las cosas que vienen de Satanás. Pero si no pasas tiempo con Él, te va a engañar como a Eva y te va a poner una mentira que parece verdad. Por ejemplo, ninguna hoja del árbol se mueve sin la voluntad de Dios. ¿Esto parece bonito? Parece bueno, pero es una completa mentira. Pero si Él mete ese pensamiento en ti, tú vas a decir, no, pues sí, lo bueno y lo malo vienen de Dios, porque Dios me está probando. Dios no ocupa probarte, Él ya te probó y te aprobó con la sangre de Jesús. Pero si tú aceptas una mentira que parece buena, se convertirá en tu verdad de la siguiente generación. Vamos a orar, ¿te parece? Cierra tus ojos, papá. Te damos gracias porque eres bueno y eres fiel. Papá, examina los pensamientos que hemos abrazado, que son incorrectos, papá, conforme a lo que tú piensas y crees hacia nosotros. Papá, todo pensamiento de menosprecio, todo pensamiento, papá, que Satanás quiso meter, papá, hoy decidimos someterlo y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Porque escrito está que así como tú eres, nosotros somos, papito. Te damos gracias porque eres bueno y eres fiel. Papá, estamos dispuestos para cambiar lo que es necesario cambiar y dejar de meditar en aquellas cosas que posiblemente hemos estado meditando y son incorrectas. Te damos gracias, papá, porque tú estás con nosotros. Tú eres nuestro ayudador, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús bendecimos esta semana. Declaramos que prosperamos y aumentamos cada día, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno, ¿verdad? Y es fiel. Le damos un aplauso.